Buenos días para todos y para todas. Lo primero que yo quiero hacer es agradecer a Univirtual por la invitación a esta conferencia. Esta es una charla que he denominado Educación y Pedagogías Contemporáneas. Y la pregunta que me hago para la charla es ¿por qué y para qué educar a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI? A partir de esta pregunta, pues, a partir de esta pregunta que yo me hago, lo que pretendo hacer es compartir con ustedes la importancia que tiene la educación, en la educación de hoy, trabajar pedagogías contemporáneas que nos acerquen mucho más a los jóvenes que tenemos en las aulas del siglo XXI. Y para esto voy a trabajar la charla en 4 momentos. Un primer momento vamos a contextualizar qué es eso de la educación en el siglo XXI. Luego vamos a las pedagogías contemporáneas, qué son las características de las pedagogías contemporáneas, algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje que nos acercan a esas pedagogías contemporáneas y finalmente pues una reflexión sobre la importancia que tienen las prácticas educativas para transformar la educación y para hacer de la educación de los jóvenes y ciudadanos del siglo XXI una educación a tono con el momento histórico, político y social que vivimos. Desde ahí, autores como Pozo, como Claxton, Invernón y otra serie de autores nos plantean que hoy estamos ante una nueva cultura educativa. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo incierto, estamos en un mundo complejo, estamos en un mundo relativo, estamos en un mundo que cambió. La situación del mundo es inédita, por lo tanto, la educación está ante esfuerzos grandes para cambiar y eso implica que en esta nueva cultura educativa la educación tiene retos distintos, inéditos, y el reto entonces que tiene la educación de hoy es formar unos aprendices más flexibles, más autónomos, capaces de cuestionar la información, porque si bien es cierto que estamos en la sociedad de la información, también estamos en la sociedad de la desinformación. De ahí la importancia que el estudiante de hoy aprenda a cuestionar lo que se le da en la escuela, lo que recibe por medios de comunicación, para que pueda aprender a gestionar el conocimiento de una manera autónoma, haciendo usos más complejos, más flexibles, más inciertos del conocimiento y que pueda aprender a usar ese conocimiento de manera mucho más creativa y mucho más flexible en el mundo en que está. Desde estos retos que tiene la educación y la pedagogía, lo que nos plantea Pallés es que enseñar hoy a los jóvenes del siglo XXI implica enseñarles a pensar distinto, a pensar la realidad social, implica situar al estudiante ante nuevas posibilidades para que él sea capaz de diferenciar lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es importante, lo que no es importante, lo relevante, lo no relevante, y eso implica que tenemos que enseñarle de otra manera, que la enseñanza tiene que cambiar. A partir de pues, estos retos que tiene esta educación de hoy, la pregunta que yo me hago es, ¿seremos los educadores tan conscientes del contexto histórico, del contexto político, del contexto social en el que estamos? ¿Qué hemos hecho por cambiar nuestras pedagogías? ¿Qué hemos hecho por cambiar nuestras prácticas educativas? Y a partir pues, de estos retos que tenemos, hoy se nos habla de que estamos en la sociedad del aprendizaje, y es cierto, el MIT, Resnick y todos estos autores del MIT vienen planteando de que se trata es de la sociedad del aprendizaje, y ingenuamente muchos pensamos que el problema no es de enseñanza, sino que es de aprendizaje, y lo que cambia aquí es la forma de enseñar y la forma de aprender. ¿Qué implica entonces formar para esta sociedad? Implica unas pedagogías contemporáneas más críticas, más interactivas, más flexibles, y eso cambia no solamente el papel del enseñante, sino que también cambia el papel del estudiante. El docente aquí pasa a ser el guía, el acompañante, pasa a ser un creador de ambientes flexibles y reflexivos de aprendizaje. Y el estudiante es un ser integral ante todo, entra al aula la emoción, que el aula no había dejado entrar a ella la emoción. Ese es un ser integral que piensa, que siente, que actúa, que participa y ante todo hoy que se compromete. Porque si la educación nos lleva al compromiso social, pues nos quedaríamos a mitad del camino. Por lo tanto, es un estudiante que es capaz de reflexionar, de actuar de una manera muy crítica frente al conocimiento para que pueda buscar unas alternativas más flexibles y más críticas y más creativas frente a la realidad en que está. Es decir, en las pedagogías contemporáneas la interactividad es esencial, porque no se trata solo de pensar en el profesor o solo en los estudiantes o solo en los contenidos, sino que en una pedagogía contemporánea
la pedagogía contemporánea es una pedagogía en la que el profesor lo que hace como facilitador de ambientes de aprendizaje es ofrecer las ayudas que el estudiante requiere en el momento adecuado para que pueda generar situaciones significativas en el aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, el estudiante es un estudiante que como ser integral, como ser holístico, como ser capaz de pensar, de actuar, de decidir, no llega al aula desprovisto de conocimientos. Es fundamental que en las aulas del siglo XXI partamos de las concepciones, las representaciones que tienen los estudiantes y a partir de eso que el estudiante trae al aula, podamos hacer de él un estudiante más comprometido con su aprendizaje, a relacionar lo previo con lo nuevo, a manejar unos procesos mucho más conscientes, mucho más flexibles y por lo tanto que no mire el saber como un saber acabado, que es lo que ha hecho la pedagogía tradicional, entregar saberes acabados que son importantes hasta el examen. Aquí no, aquí los contenidos del aula son saberes culturales, que como saberes culturales se piensan, se crean, se recrean y es a partir de esas múltiples relaciones que se establecen entre el que enseña, el que habla, el que aprende y los contenidos, como podemos hacer de estas pedagogías unas pedagogías más interactivas y donde en el aula del siglo XXI es fundamental tener en cuenta las TIC. ¿Por qué las TIC? Porque las tecnologías no pueden llegar al aula simplemente para que tengamos más tecnología, sino para que esas TIC nos ayuden a potenciar la enseñanza y el aprendizaje, nos ayuden a configurar unos ambientes más enriquecidos. Las tecnologías nos sirven en la medida que ellas potencien, mejoren la enseñanza, mejoren el aprendizaje y que en esa relación realmente lo que los estudiantes del siglo XXI sean ver la importancia que tiene la educación, no ver la educación como lo que la están viendo hoy, como un hecho aburrido, sino como un hecho fundamental para poder sobrevivir en la sociedad en la que estamos. Desde este concepto pues, de la interactividad en las pedagogías contemporáneas se rompe con aquello que en las pedagogías no activas o tradicionales se denominaban prácticas centradas en la enseñanza o prácticas monológicas que estaban centradas en el profesor, un profesor que siempre estaba diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, que nos enseñaba a todos lo mismo de la misma manera y se pasa a una propuesta de enseñanza y de aprendizaje basada en lo que autores como Claston, como Casteló, como Pozo denominan aprendizaje social. En el aprendizaje social, las prácticas educativas son prácticas que empiezan siendo prácticas guiadas y esas prácticas guiadas pueden trabajar diversas estrategias, el modelado, el análisis de caso, el aula multimodal, pero deben ir guiando hasta prácticas autónomas, unas prácticas donde ya el estudiante sea capaz de hacer todo de manera bien y es decir, que adquiera conciencia, autonomía e independencia en el aprendizaje. ¿Qué implica eso? Formar ese estudiante pues autónomo, crítico y reflexivo implica que esas prácticas guiadas nos tienen que llevar a unas prácticas autónomas que estén centradas en el aprendizaje cooperativo, en el aprendizaje colaborativo, en el aprendizaje a través de tutorías, donde el estudiante sea capaz de formarse por sí solo para que pueda aprender a aprender. Desde ahí, en esas prácticas guiadas y esas prácticas colaborativas, un hecho fundamental que tiene que suceder en la educación de hoy es que son prácticas que deben promover la formación del pensamiento crítico. Y hoy escuchamos por todas partes pensamiento crítico, pero ¿qué es eso? ¿Qué estamos llamando realmente pensamiento crítico en la educación de hoy? Estamos llamando pensamiento crítico a esa capacidad que tiene que tener el estudiante de problematizar la información que le llega. Hoy estamos en una sociedad donde lo que más llega son mentiras, son las noticias falsas y lo vemos en todas las sociedades. No es problema de la sociedad colombiana o de la sociedad española o de la sociedad europea, es problema del mundo entero, donde el estudiante hoy, cualquier persona, se ve enfrentada a cantidad de información donde no se sabe qué es cierto, qué es falso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? El papel de la escuela es formar ese pensamiento crítico, que es enseñarle a problematizar la información que nos llega, para que en esa problematización de la información que nos llega podamos reflexionar, podamos seleccionar lo que realmente es cierto, lo que no es cierto, podamos aprender a trabajar con fuentes, a manejar fuentes de información, a procesar la información de manera crítica y
a salir de los propios marcos de referencia, a partir de las concepciones que tiene el estudiante, pero para construir marcos de referencia compartidas donde el estudiante en el diálogo y en la discusión y en el debate con otros que pueden ser sus compañeros o el profesor puedan analizar esa información para saber qué es útil, qué no es útil, qué es cierto, qué no es cierto, y aprendan a leer no solamente entre líneas, sino también detrás de líneas. Cuando llegamos a leer detrás de líneas es lo que autores como Giraud y como Pallés nos denominan hoy literacidad crítica. Una literacidad crítica que le enseña al estudiante a ubicarse en una realidad de una manera mucho más con una capacidad mucho más sensible de analizar lo que tiene y de procesar la información que tiene. Entonces, ese pensamiento crítico es un reto de la escuela y es un reto de la escuela desde el mismo momento en que inicia la escolarización en el preescolar hasta el postdoctorado, porque el problema del pensamiento crítico no es un problema solo, como se creía previamente, que era un problema de la universidad. El problema del pensamiento crítico tiene que tocar todos los niveles del sistema educativo. Este es un ejemplo donde en un trabajo sobre el conflicto con niños de primero de primaria, el niño de primero de primaria trabaja las consecuencias del conflicto y aquí dice, la consecuencia del conflicto del niño es la mendicidad. ¿Por qué la mendicidad? Porque dice, cuando la gente la desplazan y es pobre, no tiene comida ni nada, tiene que pedir. Es un ejemplo de cómo el niño argumenta, puede argumentar perfectamente qué ocurre con el desplazamiento y a partir de la argumentación, pues dice qué es lo que sucede con ella. Entonces vemos este caso, un niño de quinto de primaria también, donde a partir del concepto de sociedad, la profesora con una caricatura de Mafalda enseña claramente a diferenciar lo que es una sociedad moderna, lo que es una sociedad feudal, los tipos de sociedades en que está ubicado el niño y sobre todo que diferencie la sociedad en que él vive de las sociedades en las que él conoce y que desde ahí pueda tomar posiciones frente a la sociedad en que vive, ¿cierto? Entonces el pensamiento crítico es un problema que tiene que estar presente en todas las aulas de clase y en todos los niveles educativos. Desde esta importancia que tiene el pensamiento crítico, cualquiera de las estrategias con las que trabajemos en pedagogías interactivas, en pedagogías contemporáneas, deben formar pensamiento crítico desde cualquiera de las estrategias que se trabajen, y hay muchas estrategias. Voy a trabajarles varias, voy a compartir varias con ustedes que hemos venido trabajando desde la maestría en educación en la modalidad presencial y que se trabajan en aulas desde primero de primaria hasta aulas universitarias. Una propuesta muy sólida, una estrategia muy sólida para acercarnos a estas pedagogías interactivas y críticas desde la básica es el proyecto pedagógico de aula, donde el proyecto pedagógico de aula, la base de él es la indagación, es el ciclo de indagación donde el estudiante tiene que elaborar un problema, con ese problema debe buscar perspectivas, trabajar en torno a ellos. Este es un ejemplo donde niños de segundo de primaria están trabajando sobre la contaminación del agua y la contaminación del agua la estudian a partir del caso de la quebrada que hay cerca de la escuela. Entonces, a partir de ese caso de la quebrada que hay cerca de la escuela, los niños buscan soluciones, se comprometen con las soluciones, comparten lo que aprendieron, planifican nuevas propuestas y emprenden acciones que lleven a mitigar los daños que han causado ellos mismos y sus comunidades frente al problema del agua, en este caso pues a través de un proyecto pedagógico de aula, porque en el proyecto pedagógico de aula es fundamental que se relacione el tema que se va a trabajar, el tema que epistemológicamente nos da el currículo con algo que sea cercano a la vida de los niños. En este caso fue la quebrada que estaba junto a la escuela y que desde ahí el profesor planee ese contenido que es epistemológicamente deseable con lo que ocurre en la realidad o en la cotidianidad de los estudiantes para que desde ahí hagan diagnósticos, problematicen, puedan elaborar propuestas, esas propuestas las puedan ejecutar, puedan evaluarlas y se puedan comprometer. Ante todas las pedagogías críticas, las pedagogías interactivas, las pedagogías contemporáneas son pedagogías que no se quedan solo en la comprensión, sino que llevan hacia el compromiso del estudiante con la acción social, porque si no nos quedaríamos en una parte del proceso, ¿cierto?
Otra estrategia que es muy potente para enseñar a pensar y trabajar pedagogías contemporáneas son los estudios de caso. Los estudios de caso son fundamentales porque se parte también de aquello que el currículo nos muestra como fundamental para enseñar, y a partir de eso vinculamos eso con un caso de la vida real, para que a partir de ese caso el profesor sea capaz de elaborar unas preguntas que se llaman preguntas inteligentes, y con esas preguntas inteligentes pueda fomentarse la discusión en grupo, en pequeños grupos de los estudiantes, para buscar soluciones al caso. Y el profesor acompaña tanto en los proyectos de aula como en los estudios de caso. El profesor siempre está acompañando, está ahí dando los apoyos, las ayudas educativas necesarias que el estudiante requiere en el momento oportuno, para que ellos puedan ir haciendo búsqueda de información, selección de información, puedan ir buscando soluciones, y en esa búsqueda de soluciones individuales y colectivas puedan llegar a soluciones del caso que comparten, que dialogan con el gran grupo, y a partir de ello entonces se empieza a buscar en cada uno de ellos, en cada uno de los grupos, relaciones y encuentros entre las soluciones, sin llegar a soluciones únicas. En el método de casos hay muchos ejemplos que nosotros hemos trabajado desde las ciencias sociales. Por ejemplo, en diversidad cultural acabamos de trabajar una experiencia donde a partir del caso de la discriminación entre indígenas y afrocolombianos, los niños elaboran un estudio de caso donde llegan a construir con la misma comunidad, que era un cabildo indígena, todo aquello que ellos consideraban que los podía acercar y podía enseñarles a reconocer y respetar la diversidad. Ese es un caso donde se trabaja las ciencias sociales, un concepto de las ciencias sociales que es el de diversidad cultural, pero se trabaja a partir de casos que están presentes en la comunidad y donde cualquiera podría sentirse implicado, pero que lleva a que los niños busquen, comprendan el tema y lo ubiquen en sus realidades cotidianas, para que con esas realidades cotidianas ahí se ve trabajando ellos en el aula de clase, pero también en encuentro con las comunidades puedan buscar soluciones. En estas pedagogías no podemos pensar solamente en las aulas de básica o en las aulas en general de la educación básica o media, sino que si queremos cambiar las pedagogías, si queremos hacer cambios en la educación, es fundamental empezar por el cambio en las pedagogías universitarias. Jaspers decía a principios de siglos que remover la universidad era como remover cementerios. Y si algo hay hoy que sea tradicional, son las aulas universitarias. De ahí que el primer cambio que tenemos que dar en las pedagogías, para acercarnos a pedagogías más contemporáneas, a pedagogías mucho más centradas en la reflexión y la acción, son las aulas universitarias. Y hay una estrategia que es muy potente, que nosotros hemos venido trabajando, que es la de comunidades de aprendizaje, donde las comunidades de aprendizaje, el grupo se conforma en una pequeña comunidad, y juntos problematizan el conocimiento, hacen diagnósticos, seleccionan problemas, con esos problemas planean propuestas, desarrollan las propuestas. Esas propuestas que desarrollan comparten la autorreflexión, donde cada uno de los profesores reflexiona lo que pasa en su aula de clase, lo comparte con otros. En esa reflexión compartida con otros aprende a compartir problemas, a compartir soluciones, a buscar innovaciones. Entonces deja el profesor de ser él solo, pensar solo la educación, porque cuando a mí me preguntan si yo enseño muy bien, yo considero que sí, que yo enseño muy bien y yo hago lo mejor, pero cuando comparto con otros, cuando reflexiono con otros, me doy cuenta de dónde están mis aciertos, dónde están mis errores, dónde están mis problemas, y eso me puede ayudar a hacer más conciencia de aquello que pasa en el aula, para hacer del aprendizaje un aprendizaje más reflexivo, más crítico. Eso nos ayuda a ir sistematizando las experiencias, porque los profesores no escribimos, pero no escribimos porque, además de ser cultura escrita, nos hemos dedicado solamente a enseñar y a no dejar escrito eso. En estas propuestas de comunidades de aprendizaje se facilita la escritura, porque además las comunidades de aprendizaje no tienen que ser solo comunidades presenciales, sino que pueden ser virtuales, pueden ser mixtas, pero donde vamos pensando juntos, compartiendo, reflexionando
aportando, innovando, sistematizando, y eso hace que si cambiamos la educación de los profesores, si mejoramos la educación de los profesores, si en las aulas universitarias se ve reflexión, se ve acción, se ve debate, se ve diálogo, las aulas de la básica primaria cambiarán, porque si un profesor no se forma de manera reflexiva y de manera crítica, pues difícilmente en su aula de clase, en la educación básica, se va a ver ese profesor reflexivo, va a formar estudiantes críticos y reflexivos. De ahí pues la potencia que tienen las comunidades de aprendizaje, porque en las comunidades de aprendizaje hay tres características que son fundamentales para trabajar en pedagogías contemporáneas. Una es que nos saca de ese concepto de la disciplinariedad que ha predominado en la educación, donde enseñamos el pedacito, donde enseñamos materias, pedacitos, y se nos dificulta mucho integrar los diversos campos del conocimiento cuando lo que tenemos en la vida real son problemas. Y cuando el profesor es capaz de trabajar con otros, de ver que ante un concepto, por ejemplo, en esa comunidad que les mostré previamente, estábamos hablando del conflicto, y en el conflicto, cuando está pensando un licenciado en ciencias sociales con un filósofo, con un artista, puede haber cambios muy interesantes en la forma de enseñar ese concepto en el aula, pero solamente es en el diálogo interdisciplinar, en el diálogo interinstitucional, donde somos capaces de tener una mirada más abierta, una mirada más compleja del aula, y entonces eso hace que podamos vincular lo que se va a enseñar con los contextos educativos de los estudiantes. En el caso del conflicto, desvinculamos el conflicto a la historia de Colombia. Entonces, en la historia de Colombia, la historia de la democracia en Colombia, otros profesores de primero y de primaria, entonces vincularon el problema del conflicto con los contextos, con mi contexto cercano. Los profesores de noveno vincularon el contexto con los problemas sociales, el conflicto con los problemas sociales recientes de América Latina, y así sucesivamente. Entonces, cuando se trabaja con la realidad de los contextos de los estudiantes, eso hace que el conocimiento sea más cercano, le enseña al estudiante que eso tiene más utilidad, que tiene más sentido, ¿sí? El estudiante encuentra el sentido y el significado del estudiante, y buscamos de ahí la relación entre teoría y práctica. Dejamos de enseñar conceptos teóricos para trabajar teoría y práctica. Nos enseña a superar esa enseñanza a partir de lo que son los libros de texto y solo los contenidos declarativos, los contenidos conceptuales, para pasar a propuestas mucho más integradoras, mucho más críticas, donde vinculamos lo que se enseña y lo que se aprende con la cotidianidad de los estudiantes y con los problemas sociales que hay en los entornos. Esa vinculación de lo que se enseña en la escuela con el entorno del estudiante es una urgencia para la educación del siglo XXI. De ahí que el trabajo con comunidades de aprendizaje nos enseñe pues a que desde el aula universitaria hay que cambiar también todas esas formas de enseñar y de aprender para ser unos estudiantes del siglo XXI más autónomos, más capaces de autorregularse, porque una de las finalidades, ¿por qué y para qué educan a los estudiantes del siglo XXI? Para formar estudiantes más críticos, más reflexivos, más autónomos, con mayor capacidad de autorregularse, de autorregular el conocimiento, unos estudiantes que tengan mucha más posibilidad de ver múltiples salidas al conocimiento, porque en el aula tradicional se nos había enseñado a mirar el aula de clase desde respuestas únicas, enseñanzas únicas y respuestas únicas. En un aula del siglo XXI no puede haber salidas únicas al conocimiento. Tenemos que enseñar al estudiante a trabajar desde múltiples opciones, a buscar múltiples salidas, y cuando es un aula más flexible, cuando es un aula más interactiva, eso facilita también el ser capaz de, como profesor, de responder no solamente a las necesidades individuales del estudiante y a las colectivas, sino de apoyarnos en los mismos estudiantes para que nos ayuden como pares tutores, como pares colaborativos a el aprendizaje de aquellos estudiantes que tienen necesidades en un momento dado. Ese concepto de zona de desarrollo próximo, que es muy vigotskiano y que en el aula de clase podría ser mucho más aprovechado por todos nosotros. Y
Eso hace entonces que dejemos de pensar en que en el aula el problema es enseñar, para que pensemos en que el aula tiene que estar centrada en un aula donde se enseña, pero se enseña para aprender, y que la responsabilidad del aprendizaje es una responsabilidad que debe ser delegada paulatinamente en el estudiante. En la medida que el estudiante pueda hacer estas cosas bien, de manera autónoma, ese estudiante va siendo un estudiante autónomo, y ese es un papel fundamental del aprendizaje, delegar la responsabilidad del aprendizaje en los estudiantes, para que sea capaz de interactuar y de resolver problemas en la vida cotidiana. Cuando nos acercamos a las pedagogías contemporáneas, estas pedagogías contemporáneas, como les decía previamente, son pedagogías que dejan de estar centradas en el profesor para estar centradas inicialmente en la relación profesor-estudiante. Son pedagogías donde el profesor va ayudando al estudiante a que adquiera conciencia, responsabilidad y control progresivo sobre el aprendizaje, para que esas prácticas guiadas puedan ir llevándonos a unas prácticas que inicialmente pueden ser más cooperativas, posteriormente pueden ser más colaborativas, hasta que logremos construir en el aula prácticas autónomas donde el estudiante aprenda a aprender, aprenda a desaprender, aprenda a compartir y aprenda a cambiar. Entonces, en ese paso de esas prácticas guiadas a esas prácticas autónomas, es que es fundamental hacer el tránsito de la educación tradicional a una educación mucho más contemporánea, más centrada en lo que es el mundo de hoy. ¿Qué pasa cuando esto ocurre en un aula de clase? Voy a compartirles un ejemplo de una experiencia. Esto es de mi investigación de postdoctorado, donde seguí un caso del programa Ondas de Colciencias, que es un programa con el que el gobierno colombiano pretende impulsar el espíritu reflexivo y crítico en los estudiantes. Este es el caso de una profesora de grado sexto con unos estudiantes que trabajan sobre equidad de género, y inicialmente la profesora centra todo el proceso en ella, en el monólogo docente, pero poco a poco la profesora va trabajando con una cosa muy importante en esta experiencia, es que se trabajó no solamente en el aula presencial, sino que se trabajó en foros virtuales. Y lo que les muestro en las rayas, en las líneas fijas, es lo que pasó en el aula presencial. Lo que les muestro en las rayas interrumpidas es lo que pasó en el aula virtual. Entonces, el grupo de estudiantes y profesores trabajaron en problematización del conocimiento, exploraron el conocimiento, integraron el conocimiento, resolvieron el problema. Y si vemos la diferencia entre lo que pasó en el aula presencial y en el aula virtual, la diferencia es enorme, porque mientras en el aula presencial la profesora sí fue cediendo la responsabilidad y la conciencia del aprendizaje, pero se ve mucho más que ella trata de conservar la responsabilidad del aprendizaje. En el aula virtual se presenta una cosa que es fundamental en un aula contemporánea, y es la inteligencia distribuida, la presencia docente distribuida y la inteligencia distribuida. ¿Qué implica eso? Implica eso que en el aula no solamente el profesor es el que sabe, sino que puede haber en un momento dado estudiantes que saben más. En este caso, la profesora fue andamiada por los estudiantes que no sabía tanto de virtualidad, y los estudiantes fueron quienes en el foro virtual lideraron el proceso de elaboración de conclusiones, de problematización, y se da plenamente eso, que es al final entregar la responsabilidad. Cuando ya integran aquel conocimiento y resuelven el problema, en el aula virtual se observa claramente cómo el estudiante se apropia del proceso, el estudiante puede dar cuenta del proceso y es capaz de tomar decisiones informadas respecto a la solución, y de asumir. En este caso, los estudiantes terminan diciendo: yo antes me comportaba como un machista, pero soy capaz ya de ver que eso que hace mi papá con nosotros no tengo que hacerlo yo con mis compañeros. Es todo fruto de un proceso de construcción colectiva, donde ellos, estudiando equidad de género, se dan cuenta de la importancia que tiene el proceso, y donde las tecnologías fueron decisivas para poder trabajar esa concienciación y esa cesión gradual de la responsabilidad y el control del aprendizaje en los estudiantes. A partir de ese proceso, pues, de lo que es una pedagogía
de lo que es una pedagogía contemporánea y de la importancia que tiene que nos acerquemos a unas pedagogías más contemporáneas para educar a los ciudadanos del siglo XXI, yo diría en síntesis lo siguiente, que tienen que ser pedagogías, llámense pedagogías críticas, pedagogías constructivistas, socioconstructivistas, como las queramos llamar, pedagogías decoloniales. Una pedagogía contemporánea en el siglo XXI es una pedagogía que está más centrada en el diálogo, en la reflexión y en la cooperación, porque es a partir del diálogo y el debate con otros como yo puedo aprender a interpretar, a argumentar, a comprender y a tomar posiciones o a cambiar mi posición frente al conocimiento. Pero también en estas pedagogías es fundamental que la escuela no siga pensando en contenidos de un currículo muerto, de un currículo prescrito o escrito por expertos que el profesor no conoce y donde el profesor lo único que hace es convertirse en un ejecutor del currículo y se convierte en un profesor más crítico frente al currículo, un profesor que cuando entra al aula tiene un propósito claro de que uno no entra al aula sin tener un propósito muy claro, y es que todo contenido que se enseña en el aula debe tener una vinculación de una u otra manera con los problemas relevantes de los contextos, con la vida de los estudiantes. Hay que relacionar más educación y vida, teoría y práctica, y esto para que los estudiantes puedan comprender y puedan utilizar de una manera más reflexible, más flexible, más reflexiva, más crítica ese conocimiento, y que ese conocimiento lo puedan utilizar en la solución de problemas reales de los entornos. Entonces, cuando hablamos en general de unas pedagogías críticas, lo que estamos hablando es de unas pedagogías en las que el conocimiento y la acción tienen que estar inmersas en la vida del estudiante, porque si no hay compromiso con la acción, la escuela seguiría trabajando en contenidos declarativos, y estos retos de la educación del siglo XXI, pues siguen siendo retos, pero que nosotros tenemos que ser capaces de hacer transformaciones en el mundo de hoy y en la educación de hoy. Esto era pues de manera general lo que les quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Listo, profe, muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Algunas personas han planteado preguntas. Voy a iniciar con la primera pregunta. La plantea el señor Norbey Echeverry por Facebook y dice, un tema muy interesante. Aquí en este proyecto de aula propuesto, ¿tendría cabida de alguna forma el método Waldorf y Montessori? Claro, todas estas pedagogías, el método Waldorf, el método Montessori, toda la pedagogía montessoriana, todas fueron el origen de lo que hoy son las pedagogías contemporáneas. Es que ellos no nacieron hoy, son deudas que tenemos con la educación desde el principio del siglo XX, solo que apenas en este momento nosotros estamos pensando en la importancia que tienen las pedagogías contemporáneas, pero en la escuela del siglo XX tenía grandes experiencias y grandes pedagogos que nos dijeron que teníamos que cambiar el aula de clases. Sin embargo, pues poco fue lo que hicimos, porque educamos para una sociedad industrial y seguimos a veces educando para una sociedad industrial que hoy ya no existe. Listo, profe, muchas gracias. Voy a leer la segunda pregunta planteada desde la plataforma de Zoom y dice, ¿qué tan efectivo es la aplicación del efecto Pigmalión en las aulas educativas? El efecto Pigmalión para mí es muy nocivo, porque el efecto Pigmalión lo que ha hecho es hacernos seres iguales, es pensar en que en las aulas de clase todos tenemos que hacer lo mismo, de la misma manera, al mismo ritmo, que la escuela tiene que enseñar unas cosas básicas para todos. Y creo que el efecto Pigmalión es muy común en las aulas de clase nuestras, y es muy nocivo, muy dañino, porque solo en la medida que enseñemos a que si hay unos conceptos básicos, claro, todos tenemos que aprender en el mundo de hoy, todos tenemos que aprender una matemática básica, tenemos que aprender a leer críticamente, escribir críticamente, y en fin, todos básicos de un ciudadano o ciudadana del siglo XXI. Pero aparte de eso, ahí está la flexibilidad, ahí está la diversidad, ahí está la apertura
cuando la escuela tiene que respetar aquellas cosas que se llaman aptitudes, que son aquellos aspectos en los que somos buenos y que nos debería potenciar, pero la escuela poco ha potenciado. Entonces, una escuela del siglo XXI tiene que potenciar el aprendizaje desde las habilidades, desde las aptitudes y desde las competencias que tiene el estudiante para que pueda hacer una educación mucho más centrada en la persona y donde no habrá rutas únicas de aprendizaje. Un reto grande de la educación del siglo XXI es dejar de tener rutas únicas de aprendizaje, porque es que las rutas únicas de aprendizaje nos mataron, porque entonces todos sabíamos saliendo lo mismo para la misma sociedad. Resulta que en la sociedad de hoy no lo dice claramente Lyotard, y nos lo dice claramente los autores cuando nos dicen que en la sociedad de hoy, donde todo es rápido, Bauman, en los retos de la educación en la sociedad líquida, nos dice que hoy todo es rápido, y entonces en ese rápido pensamos que el hecho es darlo todo ya, cuando la educación precisamente tiene que ser es para reflexionar, no para reflexionar y cambiar, pero el que gana es el que reflexiona y cambia, no el que tiene el mismo conocimiento de todos, sino el que precisamente reflexiona y cambia porque puede innovar. Entonces ahí es donde está la importancia de la innovación, no una innovación como nos la han vendido de darnos clases o cátedras de emprendimiento, sino una innovación que está centrada en la capacidad de pensar, en la capacidad de ver el mundo de otras maneras, que debe ser algo que la escuela tiene que impulsar enormemente y que poco lo ha hecho hasta ahora. Claro que sí, profe, muchas gracias. La tercera pregunta dice, ¿qué tan cercano está el Ministerio de Educación a la aplicación de pedagogías contemporáneas, a facilitar y promover estudios de caso, comunidades de aprendizaje, etcétera, desde los documentos como los DBA, los estándares, etcétera? Yo creo que, yo soy muy polémica en eso, porque yo creo que el ministerio tiene que tener unos lineamientos, ¿cierto? Pero serán esos lineamientos, orientaciones. El problema está en que nosotros como profesores nos pegamos al currículo, nos pegamos a eso, ¿cierto? Entonces, yo que formo profesores hace más de 30 años, entonces uno llega al aula y le dice al profesor, mire, esto lo podemos enseñar de otra manera. No, profe, porque es que el ministerio dijo que hay que hacer esto, y entonces nos hacen seguimiento y somos 1278 y entonces tenemos muchos problemas. Entonces yo creo que independientemente de los estándares, de los lineamientos, de los DBA, somos nosotros como profesores críticos y reflexivos, los que en términos de Weinrost debemos ser porteros del currículo. ¿Qué es ser porteros del currículo? Saber qué entra al aula, por qué entra y para qué entra. Porque cuando cerramos la puerta del salón, somos independientes, somos autónomos, ¿sí? Y enseñamos a pensar. El ministerio no está ahí, pero los profesores nos morimos de miedo pensando que yo tengo que enseñar todo tal cual me lo dan, y entonces que el problema es de llenar y llenar y llenar contenidos. Y hay un asunto que poco trabajamos y es menos es más. ¿Qué significa eso? Que yo no es que tenga que dejar de enseñar a sumar o a restar, pero para que pongo a hacer 40, 50, 60 ejercicios, cuando lo que yo necesito es enseñarle a pensar, enseñarle a tener, por ejemplo, pensamiento matemático, pensamiento social, pensamiento crítico, para que él desde ahí sea capaz, para que el estudiante desde ahí sea capaz de pensar en por qué ese conocimiento, para que independientemente pues de qué me dijo el ministerio que eran los lineamientos, porque no es que no los siga, sino que los mire de una manera más crítica, más reflexiva, y que no siga todo tal cual al pie de la letra, porque el ministerio es un ente técnico, los que pensamos somos los profesores. Con el perdón de todo lo que voy a decir aquí, es que la gente menos experta en educación está en el ministerio, ¿cierto? Cuando oímos hablar a la gente del ministerio, pues son personas que pasan rápidamente y que manejan eso desde un nivel técnico, pero somos nosotros, es la importancia que tiene el profesor en el aula, es la importancia que tiene la práctica educativa, cuando en la práctica educativa nosotros seamos capaces de tener una mirada mucho más amplia, más compleja y más crítica frente a la educación. Muchas gracias también a todos los participantes que han planteado varias preguntas muy interesantes. Vamos con la cuarta pregunta.
¿Cómo formar comunidades de aprendizaje en un espacio donde se debe cumplir el modelo institucional y concentrarse en los contenidos conceptuales propuestos en los textos guías, a riesgo incluso de llegar a perder el trabajo si nos atrevemos a replantear unas nuevas formas? Bueno, nosotros lo estamos haciendo hace aproximadamente 2 años. Fácil no es. Pues es verdad que fácil no es. Eso es un reto. Lo primero es que es profesores voluntarios. Profesores voluntarios y es ir convenciendo. Lo que nosotros hemos ido haciendo es que es un trabajo que hacemos con el ministerio desde lo que es becas de excelencia, donde elaboramos la propuesta desde la universidad, los profesores que vienen a la maestría, becados en el programa de becas para la excelencia. Entonces ahí empezamos toda esta propuesta y vamos motivando al profesor a que cambie su aula de clase y que invite a otros profesores a cambiar el aula de clase, y a su vez vamos y compartimos nosotros como universidad y con esos profesores con los directivos. Hay unos que son más abiertos, otros es verdad que es muy complejo, pero es mostrarle al profesor que si él quiere, venga y comparta con ese profesor que está en la maestría lo que vamos haciendo, cómo lo vamos haciendo, y nosotros en este momento tenemos 37 comunidades de aprendizaje, donde en esas comunidades de aprendizaje hay comunidades de 2, de 3, de 5 profesores, porque son voluntarios. Lo primero es que las comunidades de aprendizaje son voluntarias, porque yo no cambio por obligación, ¿cierto? Yo no cambio por obligación, sino que es lo que yo puedo ir haciendo. Entonces hay comunidades, por ejemplo, de escuela nueva en sitios muy lejanos, donde los profesores se juntan en la misma vereda, 2, 3 profesores, y desde ahí empiezan a planear juntos, compartir la práctica, reflexionar la práctica, y hay 2 cosas muy potentes que son la autorreflexión y la reflexión compartida, y en eso entonces el profesor cae en cuenta y dejamos de trabajar en solitario, nada más solitario que un profesor. Hemos sido un gremio muy solitario, y el mundo del siglo XXI es un mundo del trabajo en equipo, y la educación es la contradicción, porque nosotros enseñamos a que hay que aprender a trabajar en equipo, pero si miramos lo que pasa al interior de la educación, somos muy solitarios. Entonces, es de las pocas profesiones en las que seguimos siendo muy solitarios. Ese es un reto que tenemos. Se va haciendo poco a poco, nosotros lo hemos ido haciendo, y con la seguridad de que hay mucha ganancia, y cuando los profesores terminan, para nosotros de las mayores satisfacciones es cuando el profesor dice la potencia que tienen las comunidades de aprendizaje, porque no solamente él pudo cambiar cosas, sino que le ayudó a otros profesores a cambiar, y cómo quedan pequeñas comunidades de aprendizaje. Es un reto a futuro. No, no son lo común, pero sí son una opción muy valiosa, muy interesante, en la que se pueden hacer cosas para cambiar la educación y las aulas de cualquier nivel. Porque también se pueden hacer comunidades de aprendizaje con los estudiantes. Inclusive yo en mi aula de pregrado he trabajado pequeñas comunidades de aprendizaje, donde en pequeñas comunidades de aprendizaje elaboramos juntos un problema. Un ejemplo puede ser cuando trabajamos derechos humanos en la educación básica. Entonces elaboramos juntos el problema. Con el problema, entonces cada uno de los estudiantes planeó, va y lo trabaja, lo reflexiona, y venimos y desde ahí derivamos los trabajos de grado de los estudiantes. Y a su vez ellos armaron pequeñas comunidades de aprendizaje en las instituciones educativas. Es clave eso, es ir saliendo del trabajo individual a un trabajo mucho más colaborativo, más cooperativo, donde de entrada no es fácil, pero uno termina más satisfecho, porque cuando uno termina ve que fue más valioso. Profe, muchísimas gracias. Le cuento que tenemos más preguntas de las planteadas. Ahí vamos para la pregunta quinta y tenemos 3 más. ¿Tiene disponibilidad de tiempo, profe? Sí, tranquilo. Bueno, entonces vamos a responder las otras 3 que están planteadas en este momento en el chat, y ya ahí pararíamos. Entonces la quinta pregunta es: ¿cuál es el papel de la evaluación formativa en las pedagogías contemporáneas? En las pedagogías contemporáneas hay una cosa que es clave y que también poco hemos trabajado, y es que en una pedagogía contemporánea, enseñanza, aprendizaje y evaluación son indisolubles, porque yo no puedo enseñar de una manera, no se puede aprender de otra y no se puede evaluar de otra.
que eso es lo que pasa generalmente en la escuela tradicional, sino que en la pedagogía contemporánea, yo cuando planeo la enseñanza y planeo el aprendizaje, tengo que planear la evaluación y la evaluación no es un momento, la evaluación es un proceso. De la evaluación empieza con la evaluación diagnóstica, cuando yo parto de las concepciones que traen los estudiantes al aula y a partir de esas concepciones y esas representaciones, entonces yo construyo unos contextos de referencia compartida y ahí en ese seguimiento y en ese acompañamiento que yo voy haciendo a los estudiantes, voy haciendo la evaluación del proceso y al final, cuando yo hago el cierre con socializaciones, con evaluaciones y valoraciones, ese proceso me está dando cuenta de qué fue pasando y cuál es el resultado final. Ahí cambia también totalmente el concepto de evaluación, porque de las cosas difíciles de cambiar, nosotros acabamos en el año 2016 una investigación donde una profesora universitaria, compañera nuestra de 30 años, una profesora excelente, precisamente haciendo esto de una comunidad de aprendizaje y compartiendo prácticas. La profesora era una excelente constructivista, pero cuando llegaba a la evaluación final les decía, bueno chicos, entonces los libros que revisamos fueron tantos y entonces hay que hacer el examen, eso es muy importante. Y entonces la profesora iba y le decía a los estudiantes, bueno, entonces ahora díganme la teoría de la asimilación de Piaget, y el que más notas sacaba era el que más se acercaba al libro de texto donde estaba el concepto de asimilación de Piaget o cualquier concepto, ¿cierto? Entonces, a partir de ese proceso de autorreflexión y de reflexión compartida, que como les digo es muy potente, nos fuimos acompañando a la profesora en la transformación de su práctica y ella se va dando cuenta que sí, inicialmente dice que no, que el problema no es de práctica, porque eso es muy importante, porque es que la responsabilidad es de que eso quede muy bien aprendido, pero es que ella ya lo había enseñado muy bien cuando los estudiantes habían tenido que hacer talleres y laboratorios donde trabajaban los conceptos de asimilación, de acomodación, de lo que fuera pues con los niños, y luego en el aula ya venía y retroalimentada porque hay asimilación, porque hay acomodación, porque tal cosa. Entonces no tenía sentido al final que el muchacho viniera y le repitiera lo más cercano a la teoría de Piaget tal cual, que era asimilación o que era cualquier concepto. Entonces eso es bien complejo de cambiar, pero es bien significativo porque no hay un momento para la evaluación, sino que la evaluación es un proceso continuo que empieza en el diagnóstico y termina en un resultado, pero que el resultado no es ese examen final rígido y horrible a que nos sometieron toda la vida y donde se olvidaba todo lo que habíamos hecho y era el que más repitiera de memoria, sino que aquí es precisamente ese aprendizaje flexible donde yo tengo otras salidas a ese conocimiento. Sin querer decir aquí que el todo vale, porque no es que el todo vale, sino que es argumente, lo sostenga, lo interprete desde los autores qué está queriendo decir, por qué toma distancia, qué significa esto, ¿sí? De manera que la evaluación es una evaluación totalmente distinta. En ese proyecto yo tengo un artículo escrito sobre la evaluación del aprendizaje basado en problemas que fue derivado del proyecto de la diversidad cultural trabajado con indígenas y población afro, que fue muy bonito porque al final los niños se reúnen con el gobernador indígena y empiezan a enseñar al gobernador cómo es que hacía los niños indígenas sean los que están en el cabildo, y el cabildo es el que tiene la escuela. Cuando vienen niños afrodescendientes, entre todos tienen que ayudarle a ese niño a que se adapte y se ubique, porque el problema no puede ser de discriminación, sino de reconocimiento de la diversidad. Y esa fue la evaluación, donde hacen la Feria de la Diversidad y le enseñan a la población que viene a la Feria de la Diversidad, la comunidad educativa, donde ellos lo que menos esperaban era que los niños les dijeran que sí, que el caso de Juan, que el que habían trabajado de Pedro, cualquier niño, el niño se ha tenido que ir de la escuela porque se ha sentido discriminado, porque entre indígenas y afrodescendientes había mucha discriminación en la comunidad y que el problema no podía ser ese. Entonces, se trabaja a través del proceso y al final simplemente el niño da cuenta del proceso de aprendizaje a través del compromiso que tiene con no seguir discriminando, sino con reconocer y respetar la diversidad. Muchas gracias, profe. Vamos con la siguiente pregunta realizada por la señora Yanis Guzmán. Ella dice, profesora, buenos días. Buenos días. Ahora en el posconflicto,
Los estudiantes traen muchos vacíos de saber y traumas. Estos proyectos educativos deberían ir de la mano con otros profesionales como la psicóloga y entre otros, ya que en ocasiones, con el sobrecupo, la inclusión de unos es la exclusión de los otros. ¿Qué opinión o consejo académico nos brindas ante esta situación? Muchas gracias. La investigación que nosotros estamos terminando en este momento, que es precisamente con 40 profesores de básica primaria en la maestría, en la macroproyecto y la línea de didáctica en las ciencias sociales, es sobre el conflicto. Eso lo empezamos en el año 2016, donde este país pues ardía en el problema del conflicto, el posconflicto, todo eso que todos sabemos, ¿cierto? Pero lo primero es que, ¿qué es posconflicto, cierto? Yo diría que hubo un acuerdo, pues, se firmó un acuerdo de paz. Entonces, desde ahí empezamos estudiando con los estudiantes, pues que son nuestros profesores en formación, y fuimos capaces de hacer una comunidad de aprendizaje grande, que es donde les dije ahora que teníamos 37 pequeñas comunidades de aprendizaje, para que la escuela pensara el asunto de la enseñanza del conflicto desde otras miradas. Porque eso que usted dice que la inclusión de unos es la exclusión de otros, eso pues es muy común en nuestras instituciones educativas. Entonces, desde ahí en las ciencias sociales hay mucho por hacer, que es donde yo me muevo, ¿cierto? Pero igual en la educación básica primaria, porque ahí pues todo está integrado, somos profesores generalistas. Ahí con el conflicto, nosotros hicimos unos trabajos bien interesantes donde lo que se hace es enseñarle al niño a leer la realidad, a leer la realidad y desde esas lecturas de la realidad enseñarle a ver que aquello que se llama conflicto, aquello que se llama posconflicto, no puede ser visto de esa manera funcional que nos lo hacen ver la escuela y el mismo gobierno cuando nos vendió la idea de un posconflicto, como que firmar un acuerdo de paz fuera a firmar un posconflicto, y eso no es cierto, ¿cierto? Entonces, desde ahí es, mira, donde empieza ese pensamiento ingenuo que nosotros tenemos como sociedad y que como profesores, pues no podemos seguir teniendo esas miradas tan tan parcializadas del fenómeno. Y entonces desde ahí empezamos a trabajar en las concepciones de conflicto de los estudiantes, donde vemos que las concepciones de conflicto de los estudiantes no son tan funcionalistas como las de nosotros, sino que son aquello que nos dice más Lederach, que nos dice más Jares, y otros autores donde nos muestran que el conflicto es parte de la vida humana, que el conflicto es parte de la convivencia humana y que el conflicto no es malo en sí mismo, sino que el conflicto lo que hay que aprender es a regularlo. Fuimos trabajando eso con los estudiantes, es un trabajo que lleva 2 años, apenas vamos a empezar a sistematizar la experiencia de los 2 años, pero pues ya hay mucho trabajo de grado ahí, y, y fuimos cambiando, pues, cambiar las concepciones de conflicto es bien complejo y es a largo plazo, pero fuimos haciendo ese tránsito a que los profesores entendieran que el conflicto y las concepciones de conflicto pueden tener otra mirada distinta y no esa funcional, donde el conflicto es bueno o es malo, donde firmar papeles es hacer la paz y ya estamos en un posconflicto, y enseñar a trabajar desde otras miradas mucho más complejas y enseñar al estudiante a ver la realidad como una realidad que por sí, como realidad compleja que es, está llena de situaciones de conflicto porque son propias de la convivencia, y que lo que tiene que enseñar la escuela ahí pues es a buscar salidas negociadas a ese conflicto cotidiano, y no a generar mucho más problemas de los que tenemos hoy, o mucho más imaginarios que no son ciertos, como ese que hemos tenido todavía, y es muy común que digamos a la gente hablar en general pues de un posconflicto, pues que eso son más imaginarios, más la venta que nos dieron de un problema mal negociado o bien negociado, yo no sé qué, pero que, pero que la escuela no puede caer ingenuamente en eso, sino que hay mucho problema de educación. Si miramos qué hay detrás de todo eso, hay un problema grande de educación en lo que nosotros podemos hacer muchas cosas desde el aula en la que estemos, de primaria, secundaria, universidad, porque, porque el asunto no es tan simple como nos lo han hecho ver hasta ahora los medios de comunicación, el mismo gobierno, con conflicto, posconflicto, y las mismas ciencias sociales, porque las ciencias sociales nos han vendido un concepto muy parcializado y muy funcionalista, que no es cierto. Muchísimas gracias, profe. Vamos con la pregunta del señor Luis Hernando López.
Él dice, en mi institución educativa planteamos que un eje para dinamizar una nueva propuesta pedagógica es hacer de la investigación en todos los niveles educativos uno de los ejes para cambiar nuestra práctica educativa. Si bien es insuficiente, podría ser un mecanismo para salir del círculo vicioso de las prácticas tradicionales. Doctora Gutiérrez, ¿qué piensa usted al respecto? Yo he trabajado mucho en eso, en el mundo de la investigación, la formación de profesores y en Ondas cuando iniciamos eso, de la investigación en la formación pedagógica, yo estoy plenamente de acuerdo con eso, pero es que el asunto está en que la investigación la vemos en un lugar común y a cualquier cosa hoy la llamamos investigación, ¿cierto? Aunque puede haber cosas muy buenas y muy ciertas. Lo que yo creo es que la investigación es bien compleja. Yo hoy ya no hablo de la investigación como eje, pues lo hablé muchos años y lo trabajé muchos años y tengo textos y tengo artículos escritos sobre eso y me moví en ondas y en los semilleros y hoy pues formo profesores reflexivos y entonces la propuesta hoy está en formar un profesor reflexivo y un profesor crítico para que ese profesor reflexivo y ese profesor crítico forme un estudiante reflexivo y crítico, donde ese es el principio de la investigación, pero cada vez yo veo que es mucho más complejo y que ese acercamiento al mundo de la investigación, si bien es cierto que tiene que darse allá desde el niño, porque no hay nada más cercano a un científico que un niño, cuando le preguntaron a un científico, que no recuerdo en este momento el nombre, un premio Nobel, cómo se había hecho científico, dijo, porque mi madre nunca me preguntó qué me habían enseñado a la escuela, sino mi madre lo que me preguntó siempre fue, ¿qué te preguntaste en la escuela? ¿Qué preguntas nuevas tienes hoy? Y también cuenta el cuento de cómo, de por qué se formó un biólogo. Entonces dice que fue cuando en el 100 pies, el 100 pies, él se preguntó por qué el 100 pies mueve los 100 pies caminando a la vez y empieza a mostrar cómo a partir de esa capacidad de asombro, esta capacidad reflexiva, eso fue. Entonces lo que tenemos que hacer en la escuela es eso, enseñarle a los niños a asombrarse, a maravillarse ante el color de la naturaleza, el color de las flores, qué sé yo. Todo eso porque es que los profesores enseñamos en el aula el árbol cuando abrimos las puertas del salón de clase y eso está lleno de árboles. Entonces es como eso, es ese asomo a la investigación, pero desde los principios de ella que son el asombro, la crítica, la articulación, todos esos que son las bases de ese espíritu innovador, de ese espíritu científico, y que poco a poco se darán para que de verdad pues empecemos a hacer cambios importantes, pero pues ojalá fuéramos capaces, y ese es el reto. Yo creo pues más que de entrada es ser muy reflexivos y muy críticos, formando espíritu reflexivo para que cuando lleguemos a los posgrados no lleguemos como llegamos nosotros, que no sabemos ni leer ni escribir y que eso fue tan complejo y sigue siendo tan complejo. Escribir por eso para nosotros es bien complejo. Entonces, es todo eso, pero enseñándole al niño eso, a leer críticamente la realidad, a escribir críticamente la realidad. La escuela no nos puede seguir dejando en deuda con la lectura y la escritura crítica y aprender a escribir, porque a nosotros nos cuesta mucho como adultos escribir porque la escuela no nos enseña a escribir. Entonces, la investigación nunca es oral, la investigación es escrita, es memoria escrita de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en serio eso de qué es eso de la investigación como eje de la formación, para que lo poquito que hagamos o lo mucho que hagamos sea un proceso más pensado, un proceso más reflexivo, más consciente de parte de nosotros y de los estudiantes, y eso nos permitirá poco a poco ir cambiando e ir haciendo de la educación una educación más centrada en el mundo de hoy. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. La pregunta siguiente la plantea la señora Viviana Grajales por medio de la plataforma Zoom y dice, ¿considera que las artes expresivas como teatro, danza, música, artes plásticas en los procesos educativos tienen un papel importante en las pedagogías contemporáneas? Fundamental, es fundamental porque
a través del arte, a través de todo lo que son las manifestaciones culturales del ser humano, se pueden hacer muchas cosas. Es que la escuela lo abandonó. La escuela lo abandonó. Es tan triste que hoy la educación artística no es un área fundamental. Eso es mortal para la educación. Y el arte ayuda a potenciar tremendamente la educación. Nosotros en ese proyecto que acabamos de trabajar de conflicto, a mi juicio, el proyecto más innovador que hay lo hizo un artista del Quindío que vino a la maestría, pues porque se la dio el ministerio, pero que vino ya no sabía ni por qué, y no entraba, entonces se metió a las ciencias sociales porque era como lo más cercano a su mundo de artista. Y y a través del arte, trabajó el concepto de conflicto en las sociedades latinoamericanas, los conflictos sociales recientes en América Latina. Esa propuesta fue muy innovadora e inclusive el ministerio en este momento la publicó en libro de experiencias innovadoras en la educación básica y media como resultado pues de esas becas de excelencia del aprendizaje y fue un trabajo pensado muy interesante porque piensa, entonces partió de un conflicto que fue el conflicto cubano. Entonces hacen un museo que es el Museo del Exilio, donde en ese Museo del Exilio toman el arte de los que están a favor del régimen cubano, los que están en contra del régimen cubano, los que están a favor pero son críticos, los que están en el exilio y tienen muchas miradas y desde ahí empiezan a ver el conflicto y eso le permite ver otros conflictos de América Latina hasta llegar al conflicto colombiano y todo fue a partir del arte, trabajaron, entonces fueron haciendo puro trabajo con arte, eso es en un colegio del Quindío, que su modalidad es artística y es una experiencia que a mí me enseñó muchísimo porque muestra la potencia que tiene el arte. Hoy otros estudiantes están terminando una experiencia también muy interesante de eso de conflicto a partir del análisis del Guernica. Con el análisis del Guernica vienen y trabajan cuadros donde muestran a través del arte el conflicto colombiano y la importancia que tiene el arte para formar unos seres más críticos, más reflexivos. Es decir, si supiéramos la potencia que tiene el arte, seríamos mucho más conscientes de traer el arte al aula de clase. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, profe, por sus respuestas tan contundentes en lo que nos dicen acá en los comentarios. La pregunta la plantea el señor David Castañeda. Dice, muchas gracias, doctora Marta Gutiérrez. ¿Es posible hacer uso de las TIC para cambiar la educación tradicional, teniendo en cuenta que no todas las instituciones pueden contar con estos recursos? Sí, sí es posible, porque las TIC son un mundo muy amplio. Entonces, las TIC son un televisor, y en cualquier escuela de Colombia hay un televisor. Pero lo que pasa en las escuelas, yo que trabajé en Ondas tantos años y que visité tantas escuelas, entonces uno veía que el televisor está guardado y la profesora no hace uso de él. Hoy en la mayoría de las escuelas hay computadores y el profesor puede hacer muchas cosas con computadores. El asunto de las tecnologías no es tener lo último. Todos los estudios muestran que ese 1+1, o sea, que por un alumno una tableta, por un alumno un computador, pues eso fue importante como dotación, ¿cierto? Pero que el problema de las tecnologías es pasar de los usos sociales a los usos pedagógicos. ¿Qué implica eso? Los muchachos saben hacer usos sociales de las tecnologías, los estudiantes, y son expertos en hacer usos sociales de las tecnologías. Los profesores, no es que no estemos usando las tecnologías, lo muestran los estudios. Los profesores sí estamos usando las tecnologías para preparar las clases, para muchas cosas. Y, por ejemplo, ¿para qué sirve hoy un video en un aula de clase? Entonces, lo que los profesores antes hacíamos, que era llenar y llenar y llenar tableros, hoy lo pasamos al video bien. Entonces, hoy llenamos y llenamos eso de video, el video bien, de contenidos, de filminas, de diapositivas, y lo que hacemos es pasar. Entonces ahí no estamos en la misma educación tradicional. El problema no es la tecnología en sí, sino que poca, regular o mucha tecnología es para qué nos sirve. Es aprender a hacer usos pedagógicos de las tecnologías. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo sino un televisor, explote al máximo ese televisor para que desde ahí no pongan a los niños a ver películas por ver películas o cosas, sino que
eso lo aproveche para que a partir de un videoclip, a partir de algo, entonces pueda formar el debate, el análisis, la crítica, la capacidad que el estudiante tiene de aprovecharse de eso, porque las tecnologías son muy potentes, porque es que ahí se suma la hipermedia, la multimedia, lo visual, lo auditivo, lo táctil, tantas cosas que tenemos hoy y que los profesores no aprovechamos, que estamos en el campo. Usted puede cuando sale o en la conexión que usted tiene en casa o donde puede sacar cosas, llevarlas en un CD, llevarlas en una memoria y en el aula de clase mostrar a través del televisor, pues, de un video bien, qué sé yo, lo que tenga, puede aprovecharlo para que a partir de eso le muestre al estudiante cosas distintas y lo ponga a partir de eso a pensar, que no sea solamente para, para mostrarles cosas o por decir que usted tiene tecnología en el aula, porque las tecnologías sirven, o sea, las tecnologías son herramientas y las tecnologías sirven en la medida que las aprovechemos para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Entonces, las tecnologías son fundamentales, pero hay que aprender a hacer usos de ellos. O sea, tenemos que nosotros meternos más a ese mundo, formarnos más, no tenerles miedo, que poco a poco iremos ganando. Listo, profesora, la última pregunta, pero por acá la señora Claudia nos plantea otra, esta ya sí es la última, como para no dejarla a ella con la duda, y dice, profe, ¿cómo contribuir en la formación de niños con pensamiento crítico y reflexivo desde el aula? La formación del pensamiento crítico en el aula, como les dije yo, les mostré en una de las diapositivas que les mostré, es que tiene que empezar desde el preescolar. Nosotros lo trabajamos desde el preescolar, porque no es cierto que los niños de preescolar no piensen y que no argumente, porque el niño se argumenta. Lo que pasa es que nosotros no podemos esperar que el argumento del niño sea el argumento del adulto. Entonces, el niño argumenta desde su capacidad argumentativa, pero hay que enseñarle a que analice, explique, critique, interprete, debate, argumente, tome decisiones. Entonces, vuelvo al caso de conflicto, que es el que tengo más cercano, pues, porque es el que estamos terminando. Entonces, en ese caso de conflicto, los niños de primero y unos niños de preescolar inclusive trabajaron el conflicto. Y en ese conflicto, a los niños se les muestran situaciones de conflicto a partir de cuentos. Y a partir de esos cuentos, los niños, se les hace preguntas a los niños para que ellos debatan entre ellos y en esos pequeños debates entre ellos, ellos van aprendiendo a tomar decisiones, van aprendiendo a argumentar y eso los va acercando hasta que los niños elaboran unos argumentos que uno se queda aterrado. Por ejemplo, a mí ese me impactó muchísimo, ese que les mostré ahí, donde un niño de primero de primaria es capaz de mostrar como consecuencias del conflicto, la mendicidad, porque no les queda otra opción. Y así, ese es un ejemplo, a mi juicio, impactante, y así hay otra serie de ejemplos que son muy impactantes y que se pueden lograr con niños de cualquier nivel educativo, pero como les dije, es que nosotros pensamos que el argumentar es elaborar unos juicios muy elaborados. No, el juicio es sencillito, sencillito. Trabájele preguntas sencillas, pero siempre problematícele. El asunto está en que nosotros no le entreguemos el conocimiento como un conocimiento dado, sino que pongamos al niño a pensar, que le entreguemos preguntas y le demos opciones para que él busque. Y en la medida que el niño va buscando opciones, ellos van metiéndose y van buscando soluciones. Es bien interesante, bien bonito y es un reto, es un reto. Yo creo que es que estamos llenos de retos para cambiar la educación en que fuimos formados y que seguimos impartiendo, pero es posible, siempre es posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, por compartirnos sus conocimientos y la experiencia que usted tiene. Los comentarios son muy positivos tanto por los participantes de Zoom como de Facebook. Esperamos que nos pueda seguir acompañando en futuras videoconferencias o conferencias que se puedan realizar en la UTP. Gracias también a todos los participantes. Profe, muchísimas gracias. Espero que esté muy bien, que tenga un feliz día. No, a ustedes muchas gracias, gracias por escucharme, gracias por compartir. Espero que hagamos de la educación una propuesta y una apuesta para formar a los ciudadanos del siglo XXI. Este es un reto de todos. Este simplemente es un trabajo que nosotros venimos haciendo a lo largo de muchos años, en el que creemos y que esperamos que muchos de ustedes se sumen a él. Gracias de nuevo y hasta pronto. Chao, profe, que esté muy bien.
A todos los participantes, muchas gracias por sus preguntas, por toda la participación que tuvieron durante la videoconferencia. Les recuerdo a todas las personas que quieran obtener el certificado de la conferencia, escribir en el chat de Zoom el nombre completo, correo electrónico, cédula de ciudadanía y teléfono de contacto para enviarles a sus correos electrónicos la grabación de la presente videoconferencia, la presentación de la doctora, y también la información de la maestría. Les informo a todos los interesados en la maestría en educación metodología virtual que el 1 de agosto ya iniciamos en el primer semestre, ya tenemos los 2 grupos. Las personas que estén interesadas en la maestría en educación para el próximo año, las inscripciones inician en octubre. Nosotros a sus correos electrónicos les haremos llegar toda la información de la inscripción una vez tengamos las fechas y el procedimiento. Muchísimas gracias por su participación y espero que tengan un feliz día. Hasta luego.